Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, saludo a la distancia, Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Don Enrique, buenas noches. Don Víctor Piz, un gusto, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Don Pablo Iriart, un gusto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues entramos a los temas. Justamente el presidente de la República, en un video difundido en redes este fin de semana, pues anuncia que ya se ve la luz al final del túnel en el caso de la pandemia y asegura que hay que dar el último jalón, que ya estamos en la etapa final. La autoridad ha reportado hoy, hace pocos minutos, oficialmente 24.905 casos confirmados en México, con el triste, el lamentable fallecimiento de 2.271 personas en la República Mexicana. Justamente se dice esto cuando el día de hoy, el lunes 4 de mayo, bueno, pues se da a conocer la entrada en vigor del plan DN3, el plan de emergencia del Ejército Mexicano, y el plan Marina, su equivalente en la Marina. Planes que están destinados y diseñados para brindar la mayor ayuda, protección y cobertura a la población en condiciones de vulnerabilidad. El plan DN3 contempla una serie de acciones como la implementación de espacios, como la habilitación de hospitales móviles, como la implementación de equipos y brigadas médicas atendiendo en poblaciones distantes, no solamente en las grandes ciudades. Y hoy se da a conocer también en la Ciudad de México esta conversión de hospitales a atención de casos COVID-19. Aquí en la Ciudad de México, el Xoco, el Balbuena, el Rubén Leñero y el Iztapalapa son hospitales convertidos ya. Todo esto sucede en el marco de que el presidente Trump, en un acto pues mediático este fin de semana, en una asamblea digital transmitida por su televisora pues de cabecera, Fox News, dijo que México enfrenta grandes problemas de coronavirus. Vemos como dos visiones contrastantes. Pablo Iriarte, empezamos contigo, por favor. Sí, bueno, lo de Donald Trump es un acto propagandístico, sin lugar a dudas. Van a tener 100,000 muertos. Aquí no sabemos cuántos hay, pero no existe ni de chiste esa cantidad, y ya está hablando del enemigo, sacándolo hacia el sur y vamos a blindar la frontera, etcétera. Me centro en lo que mencionabas, esto de la luz al final del túnel, me da gusto. Sin embargo, obviamente al final del túnel siempre tendrá que haber una luz, pero es también un acto de propaganda. Creo que el presidente es un extraordinario prestidigitador, es decir, con una serie de trucos ha podido levantar inclusive su imagen, el ánimo de la población, y que se nos olvide que no actuaron en los 2 primeros meses o quizá 3 de gracia que nos dio la pandemia para prepararnos. Nos colmaron de falsedades, que no nos iba a dar, que era un resfriado, y hasta hace poco que las caretas no sirven. Y hoy leíamos en el Financiero Digital, llegó creo que el 8º avión de China lleno de caretas, es decir, ¿sirven o no sirven? Ha habido una acumulación de sucesos que provocan que algunas personas no le creamos a la autoridad o tomemos con pinza sus aseveraciones. Que cuántos contagiados dijo, lo que hayan sido, no le creo. Un día dice que hay que multiplicar por 8 con el sistema Centinela, después el sistema Centinela no sirve, que hay que multiplicar por 4, se enojan con una reportera, culpan al diario de esa reportera de todo, es decir, estamos hechos de actos de propaganda que sin embargo, ante la emergencia, bueno, pues se está viendo que hay luz al final del túnel, que están llegando medicamentos, que se habilita esto, lo otro. Son magos de la propaganda y lo están haciendo bien, a costa, sí, de personas que mueren y que no deberían haber muerto.
Trágicamente, por cierto. Víctor Piz, si eres tan amable. Sí, creo que está, pues, lo que está viendo el presidente es una lucecita al final del túnel. Leonardo, hay que tener presente que estamos ya a unas horas de entrar a la etapa más crítica de la pandemia, según lo que han dicho las autoridades sanitarias del país. El pico de contagios, el punto cumbre de esta epidemia se daría entre el 6 y el 8 de mayo. Estamos ahora, ya dabas tú las cifras que se presentaron esta noche en la conferencia del Salón Tesorería de Palacio Nacional. Importante decir que llevamos 6 días consecutivos con más de 1,000 contagios diarios, o sea, más de 1,000 contagios cada 24 horas. Y en el caso de los decesos, también se le preguntó al subsecretario López-Gatell, aunque la cifra hasta esta noche, como decías, es de 2,271, pueden registrarse, según las proyecciones de las autoridades, 6,000 o más muertos en los próximos días, porque en ese caso, pues todavía no llegamos ni siquiera al punto medio de la curva esperada de decesos, de fallecimientos. Entonces, la verdad es que falta todavía para salir de este túnel. Y otro tema también es importante, el que tiene que ver con la hospitalización de los enfermos. Vamos a ver todavía 10 días o 15 días en donde las tendencias irán moviéndose hacia la saturación hospitalaria, porque bueno, así está previsto. Entonces, difícil cantar victoria en este momento. Creo que falta mucho y estamos entrando, insisto, a la parte más difícil de la epidemia. Así parece, al pico, aunque pues los discursos no coinciden con esto. Don Enrique Quintana, por favor. ¿Te acuerdas de o se acuerdan de aquel viejo chiste? Se ve la luz al final. Lo que no sabemos si es la salida o es un ferrocarril en sentido contrario. Esa es nada más la incógnita. Y digo lo anterior porque suena un poco raro que pareciera que estemos ya saliendo de este problema cuando se están habilitando hospitales y se está iniciando el plan de N3, que en este caso, a diferencia de otro tipo de desastres naturales, pues no es para que los soldados lleven alimentos o ayuden a salir de las viviendas derrumbadas o inundadas, sino para establecer centros de atención hospitalaria. Entonces, los hechos pareciera que están anticipando una situación mucho más crítica en las siguientes semanas. Los dichos pues nos señalan que ya aplanamos la curva, que domamos la pandemia y que la luz está allá al final. Otro elemento, se insiste una y otra vez en el que tuvimos la oportunidad, esto se dijo en la mañana, que tuvimos la oportunidad de aprender de lo que pasó en Europa y el diferente ciclo de la pandemia en México permitió prepararnos para su llegada. Y pues entonces esos 8 aviones procedentes de China, si tan preparados estábamos, pues no habría existido la necesidad de adquirir insumos de última hora como ha estado ocurriendo. Y bueno, luego está el tema de las cifras. Cuando se pregunta cuál es el nivel real de contagio que hay en México, pues ya no se sabe, porque en realidad las estimaciones se han pervertido, se han corrompido en el sentido estadístico y ya no hay un factor que se pueda aplicar. Lo que se dice es que ese factor es variable, que a veces sube, a veces baja, a veces es uno, a veces es otro. Total, es prácticamente imposible hacer un estimado real del número de contagios. Y hay expertos que hablan de que si aplicamos las cifras que se presentaron ayer en la conferencia del doctor López-Gatell a las cifras que tenemos
esta semana, porque no correspondieron esas estimaciones a las de esta semana, sino a las de un par de semanas atrás, pues que entonces el número de contagios debería estar 5 o 6 veces más. Y luego también tenemos todos los días la revelación, Leo, de que tenemos una enorme capacidad hospitalaria disponible. Se habla de ocupaciones del 20 y tantos, 30% en los hospitales. Y la realidad que todos los días observamos, de la que nos enteramos directa o indirectamente, es el agónico peregrinar de los posibles contagiados buscando espacios en hospitales donde no tienen atención y donde cada día es más difícil obtener un espacio. Entonces, toda esta serie de contradicciones pues, nos hace pensar que esa luz o es ilusoria o no vaya a ser el tren en sentido contrario. Pues yo creo que tocas los nervios centrales, Enrique, y justamente por eso. Uno, la discrepancia de cifras, que es verdaderamente lamentable. Pablo, Víctor, el gobierno de la transparencia, de la honestidad, y donde todo parece indicar, con este otro punto que comentas respecto a los hospitales, que hay una operación en marcha de cobertura de cifras reales y de datos respecto a la saturación en los hospitales. El viernes presentamos aquí el caso y testimonios de doctores que nos dijeron, nos amarraron la boca, no podemos decir, nos pidieron silencio a cambio de recibir equipo médico, lo cual suena criminal, ciertamente. Si hacemos declaraciones y denuncias de la mala situación en hospitales públicos, en la falta de equipo en hospitales privados, pues la autoridad lo sanciona. Así es que es verdaderamente difícil. Aquí es como por 4, por 8, más el número que se le ocurra. Julio Frenco, un experto prestigiado mundial, sale y dice hay que multiplicar por 30, entre 30 y 50. Hoy, científicos de la UNAM, véanlo ustedes, calculan el nivel de contagios entre 240 y 260,000 personas en México. Y la autoridad, pues ahí, jugando a la aritmética. Pablo. Y cuando interrogan, cuando una reportera, Dulce Soto, le dice al zar del coronavirus, a López-Gatell, oiga, díganos la cifra real, ¿cuántos hay? El señor se da por ofendido. Y el presidente sale al día siguiente, como hoy en la mañana, con el estribillo, no está solo, Gatell, por una reportera que le pregunta, oiga, dígame la verdad. Sí, estamos ante una enorme maquinaria de propaganda con hechos que no están sustentados en la realidad para hacernos creer falsedades. Una, ya se domó al coronavirus. ¿Cómo que se domó al coronavirus? Primero, no hay vacuna. Y después está, pero en ascenso, todo lo que nos va a hacer daño, los posibles contagios. Ya se acható la curva. Señores, lo que hay es una recta hacia arriba. Es decir, la más alta autoridad del país no nos está diciendo la verdad, porque le gusta mentir. No. Es propaganda. Y el acto sublime, mis respetos, un genio de la propaganda el señor presidente, habilita Los Pinos como el lugar donde van a ir a reposar, a cambiarse los médicos, enfermeras y paramédicos. La idea era, como se dijo en el foro del Financiero el pasado jueves y en todas partes, habilitar hoteles para llegar a un convenio con ellos a precios bajos para que se puedan ahí cambiar, descansar, reposar la persona del personal médico. No, habilitan Los Pinos. Van a estar incomodísimos porque esos son verdaderas galeras donde van a estar unas camas extendidas. No. Pero hacia afuera la propaganda es magnífica. Van a mostrar los jardines de Los Pinos y van a tener a los médicos y a las enfermeras en el paraíso de los ladrones neoliberales. Es decir, todo es propaganda, Leo. Todo es propaganda. No conocemos las cifras de muertos, no conocemos las cifras de contagio, no conocemos si la curva va así, como dicen los datos científicos, o ya se aplanó, como dice el presidente de la República. Es decir, sí tenemos un problema de opacidad, como el que tú señalabas, y es lo que hay.
Sí, y lo que sí sabemos, Pablo, porque ahí hay múltiples testimonios, es de familias y de médicos y de directivos en hospitales que dicen estamos saturados, ya no hay espacio en terapia intensiva, no hay respiradores, no hay espacio en urgencia, eso sí sabemos, ¿no? Víctor, Lo por favor. sabemos. Sí, Víctor. Adelante, Víctor, por favor. Sí, hoy se informó, Leonardo, que por cada 100,000 personas tenemos 5.4 enfermas de COVID. Sin embargo, hoy también se conoció que por primera vez llegamos a las 100,000 pruebas realizadas. Entonces, si apenas se han hecho 100,000 pruebas de laboratorio, ¿cómo es que sabemos que por cada 100,000 personas hay 5.4 enfermos de COVID? El otro punto, el tema del famoso, de la vigilancia centinela, el método centinela, controvertido en estos días. Durante 2 semanas no se actualizó el factor multiplicador para saber la estimación de cuántas personas estarían enfermas del virus o infectadas por el virus por cada caso confirmado. Entonces, lo que se informó ayer, después de este tema que ha sido muy polémico el fin de semana, es que a la semana epidemiológica número 15, que finalizó el 11 de abril, había de manera estimada 104,000 personas enfermas. Pero a esa fecha, al 11 de abril, había 4,200 casos confirmados. Esto arroja una relación de 24, casi 25, ya ni siquiera el 8.9. Entonces, la verdad es que creo que sí hemos entrado a un mar de confusión sobre las cifras reales de la epidemia en México, y la verdad es que no sabemos en qué punto estamos parados. No lo sabemos. ¿Cómo explicar, Enrique, en todo este contexto que está flotando en la sociedad allá afuera, los resultados que arroja la última encuesta del Financiero, publicada hoy en el Financiero Diario, donde se señala con toda precisión que el apoyo, el respaldo popular al presidente de la República ha crecido, y no ha crecido en poco? La última encuesta del mes pasado lo colocaba en 60%, hoy lo coloca en 68%. ¿Cómo explicar esto a la luz de la investigación y de la encuesta? Mira, creo que ya dio algunos elementos Pablo. Estoy totalmente de acuerdo con él. El que durante la mañana por 2 horas, a las 7 de la noche otra vez, antes otra conferencia, a las 8 otra conferencia, la parrilla, le dicen algunos, televisiva del gobierno, que haya tal actividad genera una imagen que es la que el gobierno quiere transmitir y que se refleja en la valoración de la gente, sobre todo cuando se hace la disección de la encuesta. El elemento central para explicar el incremento en la aprobación del presidente de la República es el desempeño en materia de salud. Entonces, pareciera que esto que hemos estado comentando en los primeros minutos del programa, pues es algo irreal, porque el grueso de la gente se queda con la imagen de que se están haciendo muy bien las cosas, de que hay espacio de sobra en los hospitales, de que nos preparamos con tiempo, de que a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, aquí sí se está abordando de manera correcta el tema de la pandemia. Y todo eso es lo que permitió este crecimiento en la aprobación. Porque si observas otras variables, como por ejemplo la consideración respecto a la economía, ahí al revés, ahí lo que vemos es que hay una preocupación creciente por este elemento, por el impacto económico que la pandemia tiene, y el desempeño del gobierno aquí es calificado de manera muy negativa. Así que pareciera que
hay un efecto que debemos reconocer de una propaganda, de una presencia permanente en los medios, quizás como no la habíamos tenido desde hace ya muchos años. El gobierno realmente ha tenido capacidad para generar una opinión pública, yo diría ahora con dos personajes centrales, en la mañana con el presidente de la República y en las tardes con el doctor López-Gatell. Si uno pensara en esa conferencia vespertina sin el doctor López-Gatell, pues otro sería el resultado. Ya se convirtió en un personaje de la pantalla y ahí está el resultado. Y según el estribillo cantado esta mañana, no está solo. Pero a ver, siguiendo esta línea de análisis que ya planteaba Pablo y ahora retomas tú, entonces lo que estamos viendo, Pablo, es un aparato de propaganda muy efectivo, muy exitoso. Muy efectivo, muy exitoso. Primero porque estamos ante un enemigo desconocido, externo, que es el coronavirus, el COVID, el bicho este. Bueno, y segundo, el presidente dice, estamos haciendo todo, se habilitan camas, ya hay lugares disponibles, etcétera. Lo cual es falso. Lo que decía Enrique es la pura verdad. Hay hasta lista de espera para unidades de terapia intensiva. Lista de espera en terapia intensiva, sí, no hay en la Ciudad de México. El paciente tiene que ir a ver a Toluca a ver si encuentran. O sea, sí estamos ante un problema grave, pero la propaganda abrumadora nos dice que no es así y que el presidente está siendo acosado. ¿Por qué? Porque esta reportera, Dulce Soto, le dice, oiga, dígame la verdad. Le pregunta a López-Gatell. Y de ahí lo toma el presidente de la República para decir un coro, no está solo, no está solo. Y porque encima tienen a la prensa que miente, bla, bla, bla. Oiga, puras falsedades. Y sobre todo, se nos dice algunos críticos, amigos que son inclusive de oposición, oye, ya párenle, te la pasas criticando. Profesor, ¿no entiendes que hay una campaña enorme de propaganda sobre hechos que no son reales para ocultar una barbaridad, que no compraron lo que tenían que comprar, que no actuaron a tiempo, que minimizaron la pandemia y ahora se comparan con Estados Unidos? No, Estados Unidos va mucho muerto. Compárate con Costa Rica. ¿Saben cuántos muertos hay en Costa Rica que atendieron a tiempo, tienen su sistema de salud financiado? 6 muertos en Costa Rica. 6 muertos. Es un orgullo mundial. Los ticos, mis respetos. Pero aquí van 2,000 y tantos según las cifras oficiales. Llegarán a mucho más y lo damos como un gran triunfo del gobierno. No, sí hay que ejercer la crítica y que no nos digan bájenle y aunque se enoje en las mañaneras el presidente de la República. No, y agrego a esto, Pablo, este claro, abierto, franco intento por callar a los médicos, porque los médicos no salgan y digan la situación real. No sé si vieron una protesta. Exacto. Está circulando en redes una protesta de directivos y médicos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un hospital en la República, que la hicieron sin ropa, desnudos, para denunciar la carencia y la falta de equipo. Víctor, en contraste, en esta encuesta, a pesar de estos puntos positivos en la imagen del presidente de la República, sí se percibe, como señalaba Enrique, un creciente malestar económico. ¿Es así? Sí. Absolutamente. Digamos que el repunte que tiene la aprobación del presidente se debe básicamente a la buena evaluación que tiene su gobierno de la gestión de esta crisis sanitaria. O sea que digamos que eso se lo debe el presidente a las autoridades del sector salud. Pero el lado contrario es la caída que tiene en la percepción que le da a la gente al manejo que está haciendo de la situación económica, tiende obviamente hacia la baja de manera pronunciada y hay un temor muy grande de que esta crisis, esta recesión que viene, le va a afectar de manera importante a los hogares mexicanos. Esto se va a reflejar en su entorno familiar y esa preocupación, esa inquietud es lo que está reflejando la encuesta en esta mala evaluación que se hace sobre la situación económica que, pues sin duda creo que
se comparte esta idea de que esta crisis pues sí va a generar un daño patrimonial en las familias mexicanas. Pues fíjense nada más este presidente que decía que la mejor política económica era la política, y para cómo están los números y estas cosas, a ver si esto no acaba siendo una piedra seria en el zapato del presidente Enrique. Lo va a hacer. Hoy se presentaron datos, Leo, a propósito de lo que los expertos pronostican para el segundo trimestre del año. Esto en base a la encuesta que el Banco de México hace mes con mes entre cerca de 30 economistas. Y la caída del Producto Interno Bruto en el periodo abril-junio, es decir, el que estamos viviendo en este momento, se estima en 14%. 14%. En 2009 llegamos a caer en algún trimestre algo así como 8-9%. En 95 llegamos a caer también más o menos esa cifra. Esto no lo hemos vivido, no lo hemos visto en nuestra generación ni en la generación de nuestros padres. Entonces, sí es una etapa económicamente muy, muy complicada. Y no se ve, esa es otra parte muy criticada de la gestión, que va a acabar convirtiéndose en esa piedrota en el zapato, en el hecho de que el presidente, el gobierno, no ha diseñado, como en otros países, programas para evitar, amortiguar, mitigar el impacto entre el grueso de la población. Insiste solamente en el tema de los programas sociales y de los microcréditos. Y cuando más gente esté resintiendo este impacto económico, creo que pues allí tengo mis reservas de que la propaganda pueda seguir manteniéndose. Creo que en ese caso no va a ser tan fácil mantener la popularidad como la trae hasta ahora. Pues sí, en ese sentido veía yo justamente el pronóstico de Bank of America para México en el segundo trimestre y me pareció, Enrique, devastador. Veía yo que su pronóstico es una caída del 34%. Vamos a evaluar esto en detalle y a discutirlo. Déjenos hacer una pausa. Vamos a mensajes y vamos con otras. Pues ya sabe que usted hay buenas noticias y malas noticias todos los días. Hay una muy buena de remesas, el dinero que viene de los mexicanos en Estados Unidos. Mensajes, volvemos. Decíamos ya y veíamos ahí el pronóstico de Bank of America para el segundo trimestre de la economía mexicana, menos 34%, que suena devastador. Y en contraste, la muy buena noticia hoy de las remesas, los mexicanos trabajando en Estados Unidos, por alguna razón que tenga que ver con la preocupación por el momento o por la eventual, dice un investigador en Estados Unidos, dice la posibilidad de pérdida de empleos, pues enviaron más dinero del que habitualmente lo hacen, 35% arriba en comparación con el año anterior, 4,016 millones de dólares, una cantidad que rompe récord en el mes de marzo en las remesas. Y voy a tocar también un nuevo yacimiento que anuncia primero con estos dos, el Bank of America y las remesas. Víctor Piz, por favor. Sí, mira, sí, hay varias previsiones que salieron hoy de bancos nacionales y extranjeros, como esta que mencionabas, Bank of America Merrill Lynch, que estima una caída del 34%, sí, de la actividad económica en el segundo trimestre del año, que nunca la hemos vivido, ni en un ejercicio estadístico, pero bueno, los bancos están estimando, ya decía Enrique, que hoy se publicó la encuesta del Banco de México, en promedio el consenso de analistas está esperando una caída de 14% en el segundo trimestre del año. Citibanamex también publicó su estimación, anda en torno al 14%, Invex, otro banco mexicano, sobre el 16%, y la verdad es que la caída, la contracción que va a tener la actividad económica en el segundo trimestre del año va a ser muy fuerte, durísima. El tema de remesas
familiares, sorprendió muchísimo, como decías, que en marzo tuviéramos por primera vez un flujo arriba de 4,000 millones de dólares. Nunca en ningún mes de la historia habíamos tenido más de 4,000 millones de dólares. Si se compara con el mismo mes de 2019, sí, hay un crecimiento de 35%, pero si lo comparamos con el mes previo, es decir, con febrero, cuando se recibieron 2,700 millones de dólares, el crecimiento está por arriba del 40%. De hecho, la estimación que tenían algunos analistas es que se mantuviera el mismo ritmo de 2,7 mil millones de dólares en marzo, y la sorpresa fue este repunte. Lo más paradójico, Leonardo, de esto es que ya en marzo se registró el primer salto durísimo, hubo 2 saltos durísimos en las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos. Ya en 6 semanas se acumulan las peticiones, 30 millones. Vamos a conocer el próximo viernes las cifras de desempleo en Estados Unidos de abril, pero bueno, lo paradójico es eso, que ya en plena fase de ascenso al desempleo en Estados Unidos hubo este incremento de las remesas. Una hipótesis es sin duda de que los mexicanos se anticiparon a esta situación y optaron por enviar recursos a sus familias en México. Se dice que muchos que quedaron desempleados y que tenían pues ya el plan de regresar a México, prefirieron enviar sus recursos antes de venir a México para que ya aquí estuvieran asegurados. Y algo muy importante, son 4,000 millones de dólares, y hay que recordar que en este periodo, primer trimestre del año, el peso mexicano se depreció de manera importante frente al dólar. Quiere decir que las familias receptoras van a recibir muchos más pesos por sus dólares. Entonces eso también tiene un efecto directo sobre las familias receptoras. Pero no hay que cantar victoria, porque seguramente lo que vamos a ver en abril ya es la situación contraria. Vamos a ver una caída fuerte de las remesas familiares y seguramente varios meses así la tendencia va a ser negativa. Pero por lo pronto marzo fue un mes sorprendente, un mes histórico y positivo. Sí, contra todos los pronósticos, Enrique. Mira, una primera aclaración en el caso de Bank of America. En Estados Unidos, cuando calculan las variaciones, lo que hacen es ver la cifra del trimestre correspondiente contra el anterior, y luego esa cifra la multiplican por 4. En el caso de Bank of America, lo que nos dicen es el segundo trimestre va a estar por abajo 0.5% respecto al primer trimestre. Por lo tanto, la caída, poniéndolo a escala anual, por eso lo multiplican por 4, la trimestral la trasladan a la escala anual, por eso les da 34. Así que digamos que esa estimación está más o menos en la media de lo que otros analistas y otras firmas han planteado. Y como hacemos las mediciones en México, más o menos se corresponde a una caída de entre el 12 y el 15%, la que comentábamos hace unos minutos, que está en el consenso entre la mayor parte de los expertos. Respecto al tema de las remesas, Leo, pues no lo sabemos a ciencia cierta. Lo único que sí sabemos con precisión es que este crecimiento no derivó de que hayan tenido ni más dinero ni más trabajo los indocumentados o los trabajadores mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Puede ser que hayan anticipado envíos pensando en la posibilidad de que sus familias en México requirieran más recursos, o como el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, planteó. Una posibilidad es que muchos de los trabajadores que están en Estados Unidos, anticipando la crisis allá, hayan decidido regresar a México y hayan enviado una parte importante de sus ahorros, porque a diferencia del pasado, la inseguridad que tenemos en el país hace muy riesgoso el que el trabajador venga con el dinero encima, con efectivo en dólares. Entonces, prefirieron mandar los 300, 400, 500, 600 dólares a través de una o de dos remesas, y esto es lo que puede explicar este crecimiento
pues inesperado en el mes de marzo. Si fuera cierta esta hipótesis, así como en marzo creció muy fuerte, en abril vamos a ver un desplome mayúsculo en las remesas que se envían. Y finalmente, en esta secuencia de notas que refieres, pues la buena, la reforma energética, esta tan criticada, tan cuestionada, pues sigue dando frutos. La empresa Repsol, la empresa española Repsol, cabeza de un consorcio de diversas compañías, anunció el hallazgo en 2 campos de aguas profundas, es decir, a profundidad de más de 1000 metros, en el Golfo de México, por ahí en la sonda de Campeche, de yacimientos que eventualmente pueden ser interesantes para explotar. Pero es en aguas profundas, lo cual implica que va a tardarse un buen rato en desarrollarse el proyecto. Es algo que no veremos antes de un lapso de entre 5 y 7 años, por lo menos. Entonces, si se piensa que esta es una vía para poder incrementar la producción de petróleo, pues no lo vamos a tener en el corto plazo. No lo va a hacer. Pablo, tus comentarios en esto, tus apuntes. Sí, en el tema de la caída de la economía, que se calcula en 14%, quiero decir que tradicionalmente por cada punto que cae el Producto Interno Bruto, son 200,000 empleos formales los que se pierden. Estaríamos hablando de 2,800,000 empleos que se perderían si caemos 14 puntos porcentuales. Es decir, va a haber, no sé si lleguemos a esa cantidad, pero va a haber una mortandad de empleos y de empresas enorme. Ahora bien, sí van a echar mano de la propaganda. No saben otra cosa. Ya hemos visto con el petróleo el desastre que han hecho, con lo que tocan. Van a echar mano de la propaganda y la culpa será de las grandes empresas y será la quiebra del modelo neoliberal. En cambio, nosotros, gobierno, te entregamos a ti, pueblo, este poquito dinero que fue lo que no se robaron los neoliberales o los que se los quitamos. La maquinaria de propaganda a la que nos enfrentamos para oscurecer la verdad es enorme y hay que contrarrestarla con información como programas como este y con medios también como El Financiero y otros más. Ahora bien, dice el presidente que ni siquiera dijo que era una crisis sanitaria. Habló hace unos días, es la crisis del sistema neoliberal. Ligo esto a las remesas. Vamos a recibir un récord histórico de remesas que nos mandan los que viven en el país neoliberal por antonomasia, de la economía más neoliberal del mundo, son los que van a sostener un poco a los hogares mexicanos, lo que nos mandan de allá. Y es la crisis del sistema neoliberal. Me parece que estamos en un mar de confusiones, que no saben lo que quieren y que son unos maestros, unos magos de la propaganda y del control de la información. Porque a quienes critican se le viene encima toda una, no quiero decir jauría, pero sí, bueno, como no son seres humanos, sino que son máquinas, una jauría de bots encima y una campaña de difamación como han hecho con esta chica de Reforma. Estoy profundamente indignado. Dulce Soto se llama, no la conozco, pero que a una reportera la traten así y que la pongan como enemigo de la patria, me parece que debe tener por lo menos la respuesta de quienes estamos en el gremio. Señor, preguntar no es traición a la patria, sobre todo si no están diciendo la verdad. Así es, Pablo. Indignante. Víctor, por favor. Sí, claro, viene un periodo muy complicado para la economía. Digo, esta última cifra de remesas fue de lo final de una rachita positiva. Hay que recordar, el año pasado captamos 36,000 millones de dólares de remesas familiares. Es una fuente de ingresos ya muy por arriba de varias otras fuentes de ingresos. Solamente nos supera las exportaciones que hace la industria automotriz, que
también está de capa caída, está en una crisis profunda y bueno, no vamos a tener esos 36,000 millones de dólares otra vez este año. Y sobre el tema de los yacimientos que se anunciaron hoy, pues sí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos había autorizado, producto de la reforma energética, Repsol, hacer trabajos de exploración, y hoy lo que está dando a conocer es este hallazgo de estos dos pozos, de estos campos frente a las costas de Veracruz, de Tabasco, pero ahora vendrá otra etapa, porque bueno, claramente aguas profundas es muy complicado trabajar ahí, habrá que presentar un nuevo plan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, nuevamente tendrá que autorizar ese plan para ya trabajar y bueno, conocer un poco más de cerca cuál es la estimación de reservas que podrían tener esos campos. Pero sin duda también es una buena noticia que deriva de la reforma energética del pasado. Y por lo pronto, pues sí, irnos preparando porque vamos a conocer más datos en esta semana. Enrique hacía referencia a las encuestas, a los indicadores que publica INEGI, pero pronto vamos a tener datos de la industria automotriz en México del último mes, del mes de abril, y la verdad es que ya las cifras van a ser bastante negativas y el entorno que van a estar reflejando pues es un entorno muy, muy sombrío de la economía mexicana ya del pasado muy reciente. Pues sí, eso dicen los pronósticos, pero ciertamente ahora con las remesas nos rompieron todo el pronóstico. Ya me imagino mañana cómo lo va a cantar el presidente en su conferencia matutina. Vamos a hacer una nueva pausa. Si nos permiten, vamos a mensajes rápidamente y regresamos con más al cierre. Hoy se da a conocer una operación entre una empresa y algunas entidades públicas del gobierno federal o de gobiernos estatales. Nos referimos a una empresa propiedad del hijo de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que le vendió hipotéticamente al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el estado de Hidalgo, respiradores por una cantidad importante. Pero a la hora que se abre la investigación, pues la investigación periodística, subrayo, porque pues no tenemos todavía una investigación oficial. Hoy Coparmex le exige ya a la Secretaría de la Función Pública que abra un expediente. Todo parece indicar que pues no hubo una licitación ni un concurso, requisitos que marca la ley para este tipo de ventas o de adquisiciones de equipos. Estamos hablando de estos respiradores que justamente ahorita en la etapa de pandemia pues son un equipo básico para la sobrevivencia y para salvar la vida de miles de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Enrique, hasta donde sabemos, este es el contrato y esto es lo que se vendió. Ahora pues tocará, quiero suponer, a la Función Pública que nos dé más detalles. No sé si por el personaje de qué se trata lo vayamos a saber. Enrique. Bueno, ya se anunció, Leonardo, que se va a iniciar una investigación. Hoy en la mañanera, a pregunta expresa, comentó que la Secretaría de la Función Pública estaba en eso y esta emitió un comunicado diciendo que desde el 1 de mayo tomó cartas en el asunto y va a investigar. ¿Qué es lo que va a decir? Ya podemos anticiparlo en cierta medida y nos sorprendería que no fuera así. Va a decir que, en efecto, tal vez tuvieron que acelerarse los procesos usuales de concurso y demás tramitología por la urgencia. Entonces, pues como es urgente, se tuvo que hacer una asignación de este tipo, asignación directa. Y el precio, pues ya también se explicó, como hay una sobredemanda mundial de respiradores, entonces en esa condición, como cuando hay una demanda estacional de alguna fruta, pues se va para arriba el precio. En este caso se fue para arriba el precio de respiradores, entonces no pareciera haber abuso. Esa va a ser la respuesta.
¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que nunca, en el caso del licenciado Bartlett, el director general de CFE, nunca ha habido la percepción de que pueda haber conflicto de intereses entre tener una posición actualmente en la administración pública y vender a través de un familiar o el familiar vender productos a entidades públicas. ¿Recuerdas que el asunto de las propiedades del patrimonio inmobiliario de Manuel Bartlett pues fue resuelto por la función pública en términos de que no veía ningún problema, ningún conflicto de interés? Entonces yo creo que en este caso simplemente va a ser otra raya al tigre. No creo que la función pública vaya a encontrar motivo para sancionar al funcionario, ni tampoco para sancionar, inhabilitar a la empresa. Así que, pues creo que otra vez, como en el caso anterior, se va a quedar simplemente en una denuncia pública hecha por un organismo de la sociedad civil difundida a través de los medios. Creo que lamentablemente ahí se va a quedar. ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Coincides? Sí, obviamente. Ya el caso está blindado. Ya dijo el presidente, esto es para atacarnos, nos quieren dañar. A ver, señora Inmeréndira o colaboradora Inmeréndira, investigue. En la ocasión anterior dijo, no hay nada porque no ocurrió en este sexenio, así que no podemos estar juzgando. Yo no prejuzgo en este caso, sin embargo, es evidente que lo contrarrestan con propaganda. Están diciendo, esto es para difamarnos y para calumniarnos y para bajarnos, porque no les gusta nuestro proyecto y porque han perdido sus privilegios. Es decir, a ver, where is the meat? ¿Dónde está la carne? A ver, ¿hay o no hay un abuso de cercanía con el poder? Bueno, eso es lo que hay que saber. Y sacan a trasmano que, para desviar la atención, que en el gobierno de Peña Nieto, en el IMSS no se compraron respiradores o se compraron a sobreprecio, y entonces ahí tenemos a toda la marabunta, toda la claque de propagandistas de la Cuarta Transformación diciendo, vean la corrupción que hubo atrás. Es una maniobra infantil, burda, para distraer la atención de un hecho presente cuando nos enfrentamos a una crisis de un virus como no hemos tenido. Y el caso es que todo es para perjudicarnos, para hacernos daños. Es decir, ellos las hacen y ellos son las víctimas. Pura propaganda. Todo lo aprovechan, lo voltean para la propaganda. Son unos maestros y por eso hay que estarlo diciendo. Víctor Piz, por favor. Sí, pues varias cosas de este caso, casos diríamos, porque bueno, ya trascendieron dos, el del IMSS de Hidalgo, en donde el director del Seguro Social pues reconoce que sí se hizo esta operación, esta compra de 20 ventiladores de terapia intensiva, se pagaron 1.5 millones de pesos cada uno, y luego el director de esta empresa, el hijo del funcionario público, director a su vez de la CFE, dijo que no era cierto que haya pagado el precio más alto. Dijo, fue el segundo más alto, no el más alto, pero sí el segundo más alto. Entonces, bueno, de alguna manera está reconociendo que se pagó un precio alto. Y el otro caso que trascendió fue el del ISSSTE. En este caso fue una asignación directa, prácticamente 95 millones de pesos por la compra de equipo torácico. Entonces, son dos casos del sector salud muy evidentes, en donde pues el presidente lo que dijo esta mañana es que si hay conflicto de interés, pues que se investigue y que se sancione. Pero bueno, coincido con mis compañeros, con mis colegas, en el sentido de que pues se va a hacer la investigación, seguramente la va a hacer la Secretaría de la Función Pública, pero la conclusión es que no habrá sanción sobre estas operaciones. Y también recordar que en el caso de los ventiladores del IMSS Hidalgo, la posición de la autoridad del Seguro Social fue que
lo que estaba en juego eran vidas humanas, entonces el criterio primordial antes que nada fue el de la salud, salvar vidas, y en un segundo plano quedó el tema económico. Pues sí, el tema aquí es que el gran argumento de fondo de esta administración fue, pues los que estaban antes hacían negocio, ¿no es cierto? Los que estaban cercanos y en torno a posiciones de poder, altos puestos y funcionarios de alto nivel en el gobierno, pues tenían sus familiares, sus parientes, sus amigos, sus compadres que hacían negocio. Ese fue un argumento que le escuchamos al presidente de la República en campaña, siendo candidato, y todavía con mucha frecuencia desde Palacio Nacional. Y hoy, más allá del pronóstico que hacen ustedes, que suscribo, porque la función pública va a salir a decir que todo está en orden y que no se violó ninguna regla, aunque no hay concurso, no hay licitación, no hay evidencia de esto. Bueno, pues lo cierto es que se repite un esquema que ellos, los que llegaron al poder con Morena y en esta administración, criticaron descomunalmente de anteriores gobiernos y de anteriores administraciones. Así es que es como decía el dicho popular, pues se van unos para que lleguen otros y hagan exactamente los mismos negocios. Enrique. O como diría algún otro, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es diferente. Entonces, ya detrás del mostrador, pues el comportamiento es distinto. ¿Te acuerdas, Leo, que había algo que se llamaba Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que todavía no se cancela. Y supuestamente se había diseñado, se había creado para establecer una serie de candados que permitieran que de modo institucional, al margen de funcionarios, al margen de personajes, pues hubiera los sistemas de control, de verificación que hicieran imposible los conflictos de intereses, las decisiones cuestionadas en materia de contratos, adquisiciones, etcétera, en el sector público. Bueno, pues ¿en dónde quedó eso? Pues cuando se barrió en las escaleras de arriba para abajo, pues creo que también se llevaron al Sistema Nacional Anticorrupción con la escoba, porque francamente en ningún lado se ve. ¿Recuerdas que iba a haber incluso tribunales especializados, etcétera? Pues creo que a esta administración no le gustó que hubiera esquemas que realmente de modo serio, de modo estructurado y organizado, pararan la corrupción. Y más bien con lo que nos quedamos es con un sistema donde, pues de acuerdo al personaje es el trato. Si eres cercano, vas a recibir un trato muy complaciente. Si eres enemigo, cuidado porque ahí se te van a ir encima. Y creo que el señor Bartlett pues es muy cercano a los afectos del presidente de la República, clave en decisiones que día con día se toman, como por ejemplo apenas la más reciente, que está prácticamente impidiendo que las fuentes de energía limpia sean despachadas por el SENACE, por este Centro de Control Eléctrico, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Creo que muy influyente y con mucho peso específico en las decisiones del gobierno. Entonces, pues no, ni ese Sistema Nacional Anticorrupción, ni los conflictos de intereses le van a hacer absolutamente nada. Pues sí, todo parece indicar que así será. Nos queda un minuto. Comentarios finales, Pablo, rápidamente. Sí, sin juzgar, no tengo idea si fue correcto o incorrecto que se le comprara a León Manuel Bartlett Álvarez esos respiradores. No sé, no es el caso. El punto está que dijeron que estábamos preparados, que ya estábamos listos para la pandemia, que nos adelantamos al mundo. Era propaganda, insisto, subrayo, era propaganda, falso. Y lo del Sistema Nacional Anticorrupción que señalaba Enrique, a ver, ¿dónde están todos esos colectivos que gritaban no al fiscal carnal, el Sistema Nacional Anticorrupción? Están callados, salvo uno que otro.
A ver, fiscal carnal, ¿no? Pues ahí les pusieron a uno que es del equipo y no han dicho absolutamente nada. Asistimos también a los funerales de varios grupos de la sociedad civil que ahora han quedado mudos ante un poder muy, muy fuerte y arbitrario. Y muy extendido, Pablo, ese sistema nacional de corrupción, como comentaba Enrique, ciertamente iba a haber fiscales, iba a haber tribunales, iba a haber muchas cosas, se quedó en papel y además ahí como todo lo que pueda significar una herencia de una administración anterior le resulta incómodo a este gobierno, pues seguramente se lo cepillaron con la pérdida que esto implica para el país. Pablo Uriart, gracias, muy buenas noches, un abrazo. Víctor Piz, muchas gracias, buenas noches. Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes por la gentileza de su atención. No se despeguen, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Gracias. Buenas noches.